Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel, a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar el día de hoy es la eutanasia, la muerte asistida o suicidio asistido. Como lo quieran llamar, la eutanasia, muerte asistida o suicidio asistido. ¿Cómo es, pastor? El tema que traemos hoy. Tremendo tema, ¿verdad? Vamos a desarrollar este tema que es la eutanasia y cómo es el asistido. En qué aspecto a nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos podemos nosotros ver conforme a la palabra, si la eutanasia es buena o es mala. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que vamos a tocar en este día, en este tema. Tal vez hay muchos que dicen, pero es necesario. Bueno, vamos a ver conforme a lo que está en la Escritura, pero vamos directamente al tema. Ok, pastor. Si sabemos que es inevitable la muerte, sí, nos vamos a morir. Claro. Entonces, ¿por qué recurrimos a este tipo de prácticas? Ahorita me contesta. Primero vamos a aventar el tema, ¿no? Ok, eutanasia proviene del griego antiguo. Ahí está, del griego, que quiere decir buena muerte. Su antónimo, ¿qué es un antónimo? Es lo opuesto a la palabra. Su antónimo es distanasia, que significa alargarlo, tratar de alargar lo más que se pueda la vida. Eso significa. Ok. ¿Qué es eutanasia? Acto deliberado para poner fin a la vida de una persona que padece una enfermedad terminal o un sufrimiento insoportable, a petición expresa y voluntaria de la propia persona, con el objetivo de aliviar ese sufrimiento y evitar una muerte prolongada. La eutanasia implica que un profesional médico, a petición del paciente, termine con su vida de manera rápida, segura y sin dolor, para aliviar un sufrimiento insoportable. La eutanasia se practica en las antiguas Grecia y Roma. Ahí se practicó. Por ejemplo, la cicuta es una planta súper tóxica. Se empleó en la isla de Ceos como un medio para acelerar la muerte. Y eso hicieron los romanos y los griegos. Legalmente en Estados Unidos, la eutanasia sí se practica, la muerte asistida, en California, Colorado, Hawái, en Maine, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Vernon, Washington y Washington, D.C. Ahí es donde legalmente se practica la eutanasia o la muerte asistida. Ok, y en los países en el mundo donde se practica la eutanasia es en Austria, Bélgica, Canadá, España, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suiza y Australia, en diversas zonas. Y no hace mucho, los tribunales constitucionales de Alemania, Colombia, Ecuador e Italia, pues esos parlamentos aún no se han legislado, pero ya está la práctica legalmente. En México la eutanasia no es permitida. En México no es permitida la eutanasia. ¿Qué es lo que se usa para terminar con la vida? O sea, se usa una inyección letal. ¿Qué es la inyección letal? Se usa a través de vía intravenosa por la sangre y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados que producen sucesivamente inconsciencia, parálisis respiratorio y paro cardíaco. Los tipos de eutanasia: hay eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia voluntaria, eutanasia no voluntaria, eutanasia indirecta y suicidio asistido. ¿Qué es la eutanasia activa? Implica la administración de medicamentos o procedimientos por parte de un profesional médico para provocar la muerte.
Eutanasia pasiva consiste en la omisión o retiro de tratamientos que mantienen la vida, como respiradores o nutrición artificial, con el consentimiento del paciente. Eutanasia voluntaria. El paciente toma la decisión o un representante legal actúa en su nombre, según su voluntad previamente expresada. Eutanasia no voluntaria. Se decide sin el consentimiento del paciente debido a su incapacidad para expresar su voluntad. Eutanasia indirecta. Se busca aliviar el dolor, pero la muerte puede ser un efecto secundario no deseado, aunque no intencional. Suicidio asistido. El paciente, con la ayuda de un profesional, se quita la vida, generalmente utilizando un medicamento letal. La eutanasia, en cambio, es un acto que realiza un profesional médico. ¿Cómo me pasó? Son un montón, ¿verdad? Bueno, hay diferentes tipos, ¿verdad? Ahí vemos el que se quiere suicidar, pidió la eutanasia, él solo nomás lo guían cómo va a ser la situación. Por ejemplo, si pusiéramos a un condenado a muerte en la prisión, ahí es obligatorio, ¿no? Ajá, es un tipo de eutanasia. Sí, también, es eutanasia, pero obligada. Ajá, pero le inyectan. Sí. A manera de lo mismo que hace una persona que está pidiendo este recurso para, pues, podemos decirlo, para escapar de la vida o para salir de la vida o para hacer una salida, ¿verdad? Esa es la eutanasia que podemos estar pensando que se está usando. O sea, hay muchas, es una sola, pero hay diferentes ramas en lo cual el ser humano ha buscado salir de este planeta Tierra por diversas circunstancias, tal vez por miedos, temores, alguna enfermedad, no quieren padecer la enfermedad. Oiga, pastor, ahorita que curiosamente lo que está platicando, lo que está diciendo, es tan grande el sufrimiento y el dolor que prefieren terminar con su propia vida. Bueno, hay enfermedades que se dice enfermedades terminales, ¿verdad? Pero hay medicamentos que son medicamentos que todavía suelen soportar el dolor de la persona que está sufriendo en ese momento. Entonces hay medicamentos fuertes que le quitan el dolor. Entonces las personas muchas de las veces no quieren batallar con la situación, no quieren batallar con lo que están padeciendo, entonces optan por buscar una salida. Aunque la persona esté consciente que esa salida que optó puede ir en contra de las leyes de Dios. Claro, bueno, tal vez pudiéramos tomar dos puntos de vista, ¿verdad? Una persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, y tal vez podemos estar también hablando de una persona que ya teniendo aún el conocimiento de la palabra de Dios haga uso de estos medicamentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, había una persona, me parece colombiana, que salió en la televisión hace tiempo en las noticias, que esa persona tenía una enfermedad, no recuerdo muy bien, era por los huesos, algo así, pero era un dolor insoportable lo que ella estaba padeciendo, y ella estaba pidiendo la eutanasia para salir de ese mundo, pero le dijeron, pero es que lo que tú tienes no es una enfermedad terminal. Sí, se la concedieron, pero al final de cuentas se la revocaron por lo que usted está diciendo. Porque lo analizaron y que no era una enfermedad terminal. Entonces ahí debería de haber también un análisis mental de la persona para saber si verdaderamente la persona es lo que necesita o, por ejemplo, está buscando suicidarse de esta forma. Mira, ahorita que dice eso, en Holanda, una joven, de 17 años, solicitó la eutanasia en Holanda para sufrir, porque ella padecía, fíjese bien, estrés postraumático y depresión. Por eso ella exigió morirse, exigió la eutanasia. O sea, también, como dice usted, tampoco no es como para un estrés, por ejemplo. Yo sé que es difícil y duro el estrés cuando el estrés se incrementa a niveles altos, pero tampoco no es para acabar con tu propia vida. Sí, que es lo que está ella diciendo. Estamos viendo entonces
podemos decir tal vez una enfermedad, pero no es enfermedad de dolor en el cuerpo, porque hay diferentes tipos de enfermedades. Este es estrés y el otro que era el estrés, el colombiano de los huesos. Postraumático. Ajá. Sufrimiento postraumático, como que tuvo y depresión. Estuve leyendo algo, fue como abusada de niña. Okay. Y ese es el postraumático, tiene esos traumas. Ok, sí, o sea, entonces no había un dolor en su cuerpo, sino que sencillamente el pasado era lo que ella tenía que sufría por eso, pero es algo que podemos decir algo espiritual. Sí, y que no ha liberado eso todavía. Uh-huh. Y la única salida que ella encuentra es terminar con su muerte. ¿Sí? La muerte. Terminar con su vida, perdón. Sí. Ok, pastor, entonces lo que me trata de decir, que estamos viviendo una cultura de muerte. Salidas, claro, buscan salidas, y la salida más pronta pues es la muerte. Hoy en día nosotros podemos ver, ¿verdad?, que mucha juventud, hay personas adultas que han padecido enfermedades terminales y logran llegar a la meta hasta que mueren una muerte natural, una muerte normal. Pero también ha habido milagros en varias personas que han tenido enfermedades terminales. Ajá. Ha sido de testimonio para Dios y los sacado de ahí. Claro. Y terminan muriendo ya longevos, ya de muchos años de edad. Sí, por eso nosotros el tema que traemos hoy, la pregunta que hacía yo al principio, que nosotros como cristianos, ¿qué opinamos de la eutanasia? No estamos a favor, claro, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y si nosotros nos recalcamos, y siempre casi por lo regular, fíjate, llegamos al huerto del Edén, ¿verdad? Uh-huh. Donde dice la Biblia que el Señor creó al hombre y sopló espíritu de vida. Él fue el que nos dio la vida. Él es el que nos dio la vida y Él es el que la quita, dice la Biblia. Él conoce nuestros días y sabe hasta dónde vamos a llegar. Sin embargo, nosotros estar en contra de la voluntad de Dios es atentar contra el cuerpo mismo de una u otra forma. Por ejemplo, puedes estar atentando con tu cuerpo por medicamentos. Tal vez te estás envenenando poco a poco. Estoy hablando de las pastillas que hoy en día usan para drogarse, ¿verdad? Que de antemano hace muchos años ya existían ese tipo de medicamentos. Pues el drogarse, el alcoholismo es una forma de muerte lenta. Sí, claro. Es una forma de suicidio. De ir perdiendo la vida poco a poco. Sí. Pero, por ejemplo, el medicamento que vendían, válgase la redundancia, ¿verdad? El medicamento que era adquirido en las farmacias, ¿verdad? Estoy hablando de México. Y se tomaba una pastilla y se sentía la persona, ligero en las nubes. Sí, porque estaba bien arriba. Eran pastillas, no recuerdo los nombres, creo que había uno que se llamaba el Pastidrin, algo así. Había varios, había unas pastillitas bien pequeñas. Y yo una ocasión andaba ahí de joven, ¿verdad? Uno hace locuras y revolví una pastilla con licor. No, hombre, no, perdí el conocimiento en razón de unos 5 minutos. Perdí el conocimiento, no me acuerdo. Yo cuando recuerdo me levanté, estaba yo acostado en mi cama, me llevaron, estaba en el cuartel. Y desperté todo mareado, mal, y lo único que recuerdo fue eso, una pequeña pastilla con alcohol. Y se terminó mis sentidos, mi sentido común. Oiga, entonces, la eutanasia, el suicidio asistido, las drogas, todo lo que genera eso de muerte, o sea, son intentos del hombre por usurpar la autoridad de Dios. Por querer tomar control de la vida. O sea, no puede hacer. O sea, la autoridad de Dios es que la vida es de Él. Sí, claro. Y claro, pues el primer responsable de esto es el que está, entre comillas, padeciendo sus problemas,
sus enfermedades, sus situaciones que está viviendo, ¿verdad? Tal vez tenga depresión y la depresión lo hace a tomar decisiones que no son correctas. Por ejemplo, la eutanasia en este caso. Toma decisión de querer que lo inyecten, pero primeramente creo que está el diagnóstico médico, el diagnóstico psicológico, primeramente, para poder ver si la persona está cuerda en el aspecto de que está tomando esa decisión. Pero no porque esté cuerda vamos a decir, oh, entonces está cuerda, sí puede tomar la decisión de la eutanasia. No. Creo que hay mucho trabajo. En la Biblia nosotros nos podemos expresar o ver en diferentes ejemplos. Por ejemplo, las enfermedades de aquel tiempo, tal vez se diga, bueno, no eran tan malas como las de este tiempo. Por ejemplo, el SIDA, el cáncer, y depende a dónde pegue el cáncer, ¿verdad? Enfermedades como la que nombró ahorita Ariel sobre esta jovencita, ¿verdad? Que era postraumático, y la depresión y todo esto, que son diferentes enfermedades. Pero si nosotros nos basamos en la Biblia, nosotros podemos ver en la Biblia que había enfermedades delicadas, porque en aquellos tiempos no había mucha medicamento para poder sacar a una persona del estado que pensaba la persona pues que ya había o tenía que padecer o morir. Y uno de los ejemplos claros que tenemos es, por ejemplo, la suegra de Pedro. Nosotros le digo, no, es una fiebre, con una pastilla o con agua fría se le quitaba a Pedro. No, en aquellos tiempos eran fiebres donde las personas llegaban a la tumba, o sea, morían por esa causa de ese tipo de fiebre. Entonces Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces nosotros podemos ver que en la palabra nos damos cuenta que hay sanidades tanto pequeñas como en estos tiempos que podemos decir, las enfermedades pequeñas, una tos, vas al doctor, te da medicina, ya estás bien. Pero una enfermedad como cáncer, batallas, tal vez la quimo te saca del cáncer, tal vez te vuelva a regresar, pero es bueno, ¿verdad? Es bueno buscar a Dios, preguntarle a Jesús, ¿verdad? En el aspecto donde tal vez estás viviendo, padeciendo, sufriendo, y decirle al Señor, Señor, solamente un milagro tuyo puede salvarme, sanarme y no llegar al grado de llegar a una de estas causas de la eutanasia. Mire, solo Dios es el soberano de cómo y cuándo ocurre la muerte de una persona, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Job testifica, mira. Job 30:23. Porque yo sé que tú, Dios, me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Eclesiastés 8:8 declara: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Dios tiene la última palabra sobre la muerte. 1 Corintios 15:26, 54 al 56, Hebreos 2:9, 14:15 y Apocalipsis 21:4. Ahí está. Solo Dios. Solo Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y sabe cómo y cuándo. Claro. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, en aquellos tiempos, en los tiempos de Job. Job fue uno de los personajes en la Biblia que nos damos cuenta que tuvo un padecimiento tremendo, pues al caerle sarna, al caerle tantas cosas. Primero, mire, un trauma de estos, avisarle que se murieron sus hijos. Sus hijos. Trauma, ahí está el trauma. Un trauma. Una depresión. Sí. Un estrés grandísimo. Ajá, tú das, tú quitas, Señor. Haber perdido todo su ganado. Después, su propio cuerpo. Y nosotros sabemos en la Biblia, Job estaba siendo tentado por Satanás. Dios le dijo, ve, tócale, pero no toques su corazón. En su corazón no te metas, porque en el corazón habitaba Dios, en el corazón de Job. Y todos estos padecimientos eran, por ejemplo, en estos tiempos, dijéramos, una persona que está sufriendo lo que sufrió Job en aquellos tiempos, tal vez la persona iba a decir, no, pues déme la eutanasia. Fíjese bien. Fíjese bien, esa persona X iba a vivir, Dios le iba a permitir vivir 80 años, fíjese, vamos a suponer, esa persona X iba a vivir 80 años, pero le cae una enfermedad y esta persona piensa que esa enfermedad
se va a morir. Y él decide la opción de la eutanasia. Pero Dios iba a hacer un milagro en esa persona, lo iba a dejar vivir. Ujú. O sea, puede perder ese milagro, el vivir hasta los 80 años por evitar ese sufrimiento y agarrar la muerte. O sea, pueden haber casos así. Sí, sí, o sea, cortada la vida. Exacto, él la está cortando, no Dios. Sí, no, él. él está cortando la vida. Entonces iba a vivir 80 años, pero él decidió, Dios le iba a permitir vivir 80 años, pero como pasó esa situación, él decidió quitar o cortar la vida. Ajá, no, el ejemplo claro es el que estaba en la fuente de Bethesda. Dice que muchos tiempo había quedado ahí paralítico. También el que iba a pedir limosna a la puerta, la hermosa, de igual manera, mire, personas que no se podían sostener por sí solas, que los llevaban y solamente servían como pues, para pedir dinero. Por ejemplo, Bartimeo, otro ciego. Y si dijéramos por pretextos de aquellos tiempos, si existiera, Señor, ¿ya para qué vivo? Entonces buscarían en aquellos tiempos la eutanasia. Pero nos vamos a un ejemplo claro más tremendo, que no es lo mismo, pero queremos un poquito asimilarlo para que nosotros podamos entender esto. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Moisés. Miriam murmuró y al murmurar, pues lo que dijo Miriam, ¿verdad? Como que a Moisés le habla el Señor, a nosotros también nos habla. Entonces se puso en contra de Moisés. Y la Biblia dice que por haber puesto en contra de Moisés, vino entonces la lepra y le cayó a Miriam. ¿Qué es la lepra? La lepra fue una enfermedad en aquellos tiempos bíblicos, ¿verdad? Donde se manchaba la piel y se empezaban a caer los pedazos de carne. Eran descarnados en vida. Y se imagina usted, si nosotros apenas nos quitamos un cachito de pellejo en el trabajo y nos empieza a arder y ahí vamos a echarnos crema, poner un curita para que se nos sane rápido. ¿Se imagina usted el momento de aquellos tiempos? Estoy hablando de Miriam. También encontramos los 10 leprosos que Jesús sanó. Y por esa situación, si estuviera en aquel tiempo, buscarían entonces la salida inmediatamente, que sería la muerte, la eutanasia. Sin embargo, ellos apelaron a la misericordia de Dios, el que les dio la vida, el que nos dio la vida. Moisés dice que se puso a hablar con Dios, a orar a Dios, a pedirle a Dios, como usted le quiera nombrar ahí o decir, ¿verdad? Y 7 días estuvieron esperando para que Dios sanara a Miriam o a María, y la sanó. Y es lo que decía hace un momento Ariel, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que teniendo una enfermedad en el proceso de su vida y apela usted a la misericordia del Señor, lo sana? Y él dijo 80 años. Supongamos que a los 40 años le pasó esta enfermedad. Y no apeló a la misericordia de Dios, no apeló a la palabra donde dice, Señor, tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y esta persona opta por buscar la eutanasia, pero no optó primeramente por buscar un milagro de Dios, de que Dios le respondiera en el momento de la angustia. A Miriam, en 7 días Dios le respondió, se limpió, aprendió la lección y siguió con el grupo caminando. Los 9 leprosos igual, 10 leprosos, o 9 leprosos, de igual manera. Jesús sana a los 10, regresó uno de todos los que había sanado el Señor Jesús, el que tuvo en el corazón decir, tengo que ir a agradecer a aquel que me sanó. Pero sin embargo, mire bien, la eutanasia rechaza el don y abraza la maldición. Ahí le va. La muerte es un enemigo. 1 Corintios 15:26. La vida es un don sagrado de Dios. Génesis 2:7. Cuando se le dio la opción entre la vida y la muerte, Dios le dijo a Israel que escogiera la vida. Deuteronomio 13:19. Coger la vida, pastor. Coger la vida. Y lo demás que se encargue Dios. Claro, ya el día que nos toque, mire, como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Aunque te quites, ¿no? O aunque te pongas. Aunque te quites o aunque te pongas. Aunque te pongas. De hecho, pues, nosotros tenemos los días contados. Sí. Tenemos contados. Y ¿sabe una de las cosas? Hay mucha gente que, por el temor
se mueren antes de tiempo. Por el miedo, mueren antes de tiempo. Hay mucha gente que por las noticias se infartan y se mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen la apelación a nuestro Señor, el que da la vida, el que nos dio la vida, el que tiene los días contados, y Él sabe hasta cuándo vamos a llegar. Como le pasó a usted no hace mucho, que sufrió un infarto. Infarto. Entonces, y usted aceptó eso. Así como iba, Señor, acepto tu voluntad. Yo sé que era, pues había un pesar para usted sobre su familia, ¿verdad? Porque dejaba a sus hijos y a su esposa. Pero aceptando la voluntad del Creador, como lo hizo Job. Claro. Aceptando la voluntad de Él. Claro, ya entramos a un... No, fíjese, no tenía miedo, no tenía temor, ¿verdad? Porque pues sabemos en quién hemos confiado. Y lo único que yo pues, me venía a la mente decir, Señor, pues si hasta aquí llegaron mis días, ¿ya qué puedo hacer? Ni modo. No, y luego no podemos hacer nada. No. Nada. Y no es que yo esté buscando una salida ya de irme a este mundo, ¿no? Digo, no. Lo que sea tu voluntad. Aunque claramente dije, voy a ir a ver al Señor, voy a ver al que me creó, voy a ver al que me formó. Claro, debemos de andar caminando, ¿verdad? Por la senda antigua, como dice la palabra. Ahí le ponemos un tiempo. Entonces, los propósitos de Dios son cumplidos a través del sufrimiento de una persona, a través de los sufrimientos de las personas. Claro, los propósitos de Dios, porque mira, nos hacen más fuertes. Uh-huh. Cuando tú pasas un proceso, por ejemplo, el que pasó alguna enfermedad y fue sanado por un milagro de parte de Dios, ese hombre o esa mujer que tal vez esté viendo este programa va a decir, si yo pasé por ese proceso, a mí el Señor me sanó. Exacto, así es. Y eso nos hace a nosotros tener más fuerza en el corazón, pero no fuerza para irnos en contra del debilitado, sino tener fuerza para ir a contagiar a aquellos que tal vez están pasando el sufrido. El mismo sufrimiento que tú padeciste. Tengo palabra para ti, mira, si Dios me sacó, a ti también te puede ayudar el Señor. Es el mismo Dios. Mire, Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, y a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada halle después de él. Claro, fíjate que una de las cosas que debemos de entender aquí, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que han optado por este tipo de inyección, ¿verdad? Ya sea pues que les ayuden o que ellos mismos tomen la decisión de hacerlo. Por ejemplo, hay personas que toman esa decisión y tienen hijos. O sea, hay veces que primeramente debemos de limpiar la casa. De decir que tal vez si tuvo alguna enfermedad, como hoy en día dicen, ¿verdad? Que son genéricas o que vienen de generación en generación. Que si el padre tuvo esta enfermedad, y cuando vas al doctor te preguntan, ¿verdad? Algunos de tus familiares, por ejemplo en mi caso, algunos de tus familiares tuvieron algún infarto, ¿no? Que yo sepa, no, ninguno. Los que han muerto, pues muerte natural, pero que sepa yo ninguno. Entonces, si dijeran, que su papá murió de un infarto, el abuelo también, el hijo también, o sea que todos vienen una generación de igual manera. Ahí dijéramos, pues una enfermedad como las que nombramos ahorita con la jovencita esa que llegó al suicidio, ¿cómo podemos saber que los demás no están también contaminados? Porque esto, podemos decirlo, es un espíritu que domina a las personas. Ese mismo espíritu contagia el temor para que tomen decisiones de una salida pensando que van a un buen lugar, sin embargo están atentando contra la naturaleza de Dios. Ok, entonces, pastor, quiere decir que detrás de la eutanasia está un demonio, o está Satanás, o está un espíritu de maldad. Claro. Porque es lo que usted está diciendo. Claro. Para estos tiempos estamos viendo, ¿verdad? La Biblia nos dice, nos remarca, ¿verdad? Que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar, a ver quién se descuida para poder meter pensamientos sobre la persona. Si ya les dieron un diagnóstico, pienso que se debería de primero, ¿verdad? Primero del
ya que les dieron el diagnóstico, consultarlo con Dios. Hablar con Dios y no dejar que el enemigo tome posesión y el control sobre las personas que tienen alguna enfermedad, pues ya sea terminal o como las que sea. Aquí, por ejemplo, en aquel tiempo no había eutanasia en los tiempos de Jesús, no. Pero nos podemos dar cuenta, por ejemplo, el endemoniado Gadareno. Nos podemos dar cuenta también del el hombre que tenía a su hijo lunático. Mire, una enfermedad que en aquellos tiempos ya existía. Un hijo lunático que tomaba posiciones solamente cuando había luna llena. Tremendo, ¿verdad? Y así podemos ir viendo diferentes personajes, ¿verdad? Que tenían una enfermedad, que miraban que ellos no los podían sanar. Incluso aún los discípulos de Jesús, cuando Jesús les dijo, hombres de poca fe, o sea, ya fue el Señor y el Señor pudo liberar al que estaba ahí endemoniado. Entonces, las enfermedades, el enemigo, los espíritus, vienen y depositan. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren hacer es que la fe del creyente mengue, que la fe del creyente baje, que la fe del creyente, o que el creyente se vuelva apóstata, se vuelva a la apostasía. Si usted creyó en Dios o cree en Dios, pero después del problema que tuvo, de ya sea enfermedad o algún espíritu que vino y lo atacó, buscó otras opciones como por ejemplo la brujería, la hechicería, los curanderos, y piensa que fue sanado por alguna de estas personas. Sin embargo, algunos de los que piensan que fueron sanados de esa persona, ellos van a cobrar. Ya cuando usted muera van a cobrar, porque ya está usted dejando su alma sobre esas personas. Entonces, que lo que me decías ahorita, ¿verdad? Que si hay un espíritu inmundo, claro, pues el enemigo vino a eso, a destruir y a matar. Y pues como dijo ahorita, ¿no? La eutanasia, pues se hizo en el siglo XVII, en Roma y en Grecia. Grecia y Roma. Pero pues yo siempre que suicidio siempre ha existido, ¿no? Me imagino que de los tiempos de Jesús o mucho más atrás, el suicidio, muchas personas se han de suicidar por algo, ¿no? Por algún tipo de problema, yo pienso, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Tenemos un ejemplo, Judas. Pues él sí, es cierto. Se suicidó. Sí, es cierto. Tenemos ahí claramente ese ejemplo, ¿verdad? Claro. Tenemos también a el rey Saúl. Me parece que también él se botó sobre su espada en la pérdida de la batalla, donde la última de las batallas que él fue y que mataron a su hijo Jonathan y solamente él había quedado. Dice que él mismo se echó sobre su espada, y el que estaba con él, su escudero, se echó sobre de él también, se suicidó en ese mismo momento. Entonces, en aquellos tiempos había suicidio, claro, la culpa lo suicidaba, los problemas, sí. Se suicidaban las personas. En aquellos tiempos era muy diferente, podríamos decir una tipo de eutanasia, al matarse o suicidarse. En estos tiempos, para mí, ¿verdad? Pienso que las vacunas es una envoltura para que la gente no vaya a un puente y se aviente para estos tiempos. Les ayudan a suicidarse, es una ayuda para suicidarse, porque el claro ejemplo es de la joven, ¿verdad? Nosotros podemos dar cuenta que va a decir, pero usted no está en sus zapatos. Claro, no estoy en sus zapatos, pero por eso trajo Ariel este ejemplo, ¿verdad? Yo no lo había leído ni buscado, ¿verdad? Pero este ejemplo nos trae a que no era una enfermedad terminal, no era una enfermedad incurable, que esto más que nada era algo almático, espiritual, sí, interno, su pasado. Por eso deberían de haber, primeramente, creo, visto a la persona mentalmente. Hoy las ayudas de psicología están y brotan por todos lados. Fíjese, lo importante es que Dios actúe en ese alma, en ese corazón, para extraer, expulsar, sacar eso. Porque si ella hubiera podido sacar eso de su alma, bueno, a través de Dios, obvio, sí,
no hubiera exigido la eutanasia como salida a ese problema. Hubiera habido tiempo. Y es un alma que a lo mejor se hubiera recuperado, que no sabemos que si más para adelante hubiera servido a Dios, o no sé, o de perdido que hubiera sido un buen ser humano. Un testimonio. Un testimonio para salvar a más personas. Sí, exactamente. Porque de uno vienen varios. Si él lo hizo y si se puede, pues yo también. Y pues una de las principales cosas de la eutanasia, pastor, es esa, de que envuelves a las personas para una muerte, como dirían los romanos, ¿no? Sí. Para una muerte feliz, como que una muerte feliz. Cuando estaba leyendo, como que una muerte, para mí no hay muerte feliz, no, o sea, no, así es, o sea. Ahora, la Biblia nos narra algo, ¿verdad? No. Que nosotros somos templo y morada. Esa es otra cosa muy importante. Y templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros atacar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el cuerpo, verdad? Él nos dio esta forma, este cuerpo, donde tiene que habitar el alma y el Espíritu de Dios, y cómo atentar para las cosas de Dios. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Yo este templo, así dijo, ¿verdad? En 3 días, yo lo tiro en 3 días y en 3 días lo levanto. Y le decían, Señor, si llevamos años construyendo, ¿cómo tú dices que en 3 días? Pero él hablaba del templo, el templo que era él mismo, sí, su propio cuerpo. Nosotros somos templo de Dios. Y el otro templo lo tiró en 30 años. No fueron 3, ponen un 0 más, fueron 30. También lo tiró el otro. Okay. Ahí le va. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Claro, pero los que tenemos ya la fe, los que tenemos la fe en Dios, eso nos produce paciencia. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos, mire, tenemos tribulaciones como pagar la renta, tribulaciones donde pues a veces el dinero no alcanza, tribulaciones como por ejemplo un hijo en las drogas. Como estrés eso, ¿no? Exactamente. Pero ahí dice que eso nos causa paciencia. ¿Paciencia qué? En Cristo Jesús. Si el Señor mora en nosotros, soy paciente, Señor. Tu palabra dice, tú me dijiste, tú me prometiste que me ibas a bendecir, yo espero tu bendición. Y la Biblia dice que hasta hoy el Señor, mire, no nos ha dejado. Que hemos pasado procesos, dificultades, problemas, situaciones difíciles, sí las hemos pasado, pero nunca nos ha dejado el Señor. Que hasta hoy, de todas estas cosas que han venido a nuestras vidas como tribulaciones, Él mismo nos ha sacado y nos ha ayudado a salir de estas tribulaciones. Oiga, pastor, ¿y cómo hacerle, o qué estrategia, qué plan para no caer en eso? Para no llegar a algo como una eutanasia, a no pensar en eso. Exactamente, ya como cristianos nosotros, teniendo la fe en Dios, Pablo dijo, ¿verdad? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente buscar a Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Entonces yo tengo que amar al que me creó, al que me formó. David lo decía, alma mía, alaba al que te crió. Mire, David con todas sus imperfecciones, sus problemas, sus pecados, sus carnalidades, tal vez hubiera llegado al tiempo del suicidio. En aquellos tiempos eran espadas, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, él siempre decía, siempre le hablaba al Señor, siempre le decía, Señor, ayúdame, sácame de esta depresión, de esta situación difícil. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Lo que decía hace rato, ¿a qué me separará del amor de Cristo? Las tribulaciones, enfermedades. Ya no hay quien nos pueda separar. El que conoció a Jesús conoce la vida. El que conoció a Jesús conoce la vida hermosa de una manera muy diferente, ya no como era antes, sino diferente. Y la Biblia también nos remarca, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si queremos vivir con las cosas nuevas de Dios, pero regresar al pasado, no podemos. Ya dejemos las cosas viejas y empecemos a vivir las cosas nuevas en Cristo Jesús. Oiga, pastor, y para esa persona que nos está mirando, que no conoce a Jesús todavía, ¿qué podemos o qué puede hacer o qué mensaje le podemos dar, qué mensaje le podemos dejar para que no piense
en llegar a eso, en la eutanasia? Claro, mire, pues yo sé que hay muchos que no tienen y a veces piensan, es que necesito a alguien que me ayude. No, la Biblia dice que Dios está en todas partes y Él está en todo lugar. Y hay una puerta, porque también dice la palabra del Señor, al que toca se le abre, al que pide se le da. Entonces, si nosotros tenemos necesidad, tenemos que ir a tocarle la puerta a Dios. Tenemos que ir a pedirle para que Él nos dé. Pero es que no sé cómo me va a dar si soy malo. Ok, vamos a abrir primeramente la puerta de nuestro corazón, lo que está en nosotros, y decirle al Señor, Señor Jesús, entra en mi corazón, reina en mi vida, ayúdame, Señor. Créame que el Señor Jesús, cuando entra en el corazón, las cosas empiezan a cambiar. Los enfermos empiezan a ser sanos. Las personas que están en dificultades empiezan a cambiar esas dificultades en cosas maravillosas. Siempre y cuando nosotros tenemos que ver la vida de otra forma. Ya no hacerle caso a las necesidades de estos tiempos, sino dejar todo en las manos del Señor. Para que el Señor venga, la Biblia dice, echa toda tu ansiedad. Mire, hay una cita bíblica que eso dice. Echa toda tu ansiedad en Cristo Jesús, en el Señor, en el consumador de la vida. Tenemos que echar eso, la ansiedad que a veces traemos. Señor, ¿cómo le hago? Porque va a decir, pero ¿cómo le hago? La oración nos lleva a decir cosas internas. Nosotros podemos expresar desde lo profundo de nuestro corazón una buena oración a Dios para pedirle al Señor que nos ayude, que nos rescate, que nos saque de las situaciones donde estamos. Y Dios va a escuchar tus necesidades y te va a responder, créelo. Ok, pastor. En conclusión. En conclusión, ok. La palabra del Señor dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y si tenemos vida en Cristo Jesús, ¿por qué buscar otras cosas, otras salidas? Si la única salida es Él, dice, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Jesús es todo en la vida de nosotros, para no andar buscando, mejor busquemos la solución que es Cristo Jesús y que Él nos pueda sacar de todas nuestras dificultades y no buscar esas salidas que son del mundo. Sí, esas puertas falsas. Claro que sí. O abrir esa puerta al alma, como la quieren llamar. Ok, cualquiera que esté padeciendo este tipo de problemas, ore a Dios, órele, y va a ver que su vida va a ser cambiada y va a ser sacada de eso de ahí, porque Dios le va a dar sabiduría, y esa sabiduría que se va a necesitar para no elegir eso, más que nada. Ok, pastor, tus redes sociales. Mis redes sociales me encuentran como Enrique Sánchez. Su teléfono. Área 714-863-1916. Su dirección y los horarios de los servicios. Estamos ubicados en la 1025 West Memory Line en Santana, California. Los días de servicio los tenemos los domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Y si usted está padeciendo algún tipo de problema relacionado a todo esto, échele una llamadita al pastor y desahógese con él de perdido. Claro, llámenos, oramos por usted. Tenemos, mire, un grupo de intercesión que también hemos estado orando por grandes personas, ¿verdad? Por diferentes personas. A veces son grandes las necesidades y a veces son muchas peticiones que nos traen. Y hemos estado en estos casos orando, intercediendo, pidiendo. Tiene grupo de oración, ¿verdad? Claro. ¿Qué día? ¿Lunes? Los días viernes a las 7 de la noche. Estamos en grupos familiares, diferentes direcciones, donde se llevan todas esas peticiones y ahí es donde puede orar por ellos. Exactamente, también. Okay. Y no, llámeme, cualquier momento yo puedo orar por usted si tiene alguna enfermedad. Llevemos esto a la mesa del Señor. Y sabe, hemos visto tantos milagros de parte de Dios, porque aquí créame, el hombre no sana. El hombre que sana es Dios. Para nada. El único que da la sanidad es el Señor. Amén. Y Él es el que dice quién se queda y quién se va. Yo estuve a punto de irme, pero pues no quiso, me dejó. Y digo, ¿qué más hay que hacer, Señor? Entonces no nos conformamos solamente con un programa, con predicar, con evangelizar, con cantar, con practicar, con leer, con estudiar, con enseñar la palabra. Hay mucho que hacer en la viña del Señor y si nos quedamos fue por algo.
Así es que tenemos que echarle todavía el doble de lo que hacíamos antes. Y tenemos que estar, como dice mi amigo Ariel, al 100. Al 100. Hay que andar al 100 siempre. Ok. Y pues nada más les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video muy importante para que le llegue a esa persona que esté padeciendo un tipo de este problema, que es un problema grave. Quitarse la vida, pastor, es quitar la vida a alguien, ¿no? Aunque sea por conveniencia propia, que te la quieres quitar, pero no, es quitarte la vida. Ok, y les recuerdo que se suscriban, que compartan, que le pongan un like, que comenten y activen la campanita. Y pues gracias por mirarnos el día de hoy. Estamos en Conectados.